Bienvenidos queridos alumnos a una nueva semana. Esta materia es traducción general y vamos a hablar sobre los tipos de textos y las secuencias textuales. Vamos a ver que el estudio de los tipos de texto y las secuencias textuales es fundamental en el ámbito de la traducción, ya que nos va a permitir comprender cómo se organizan y estructuran los diferentes textos según su propósito comunicativo. Cada tipo de texto, ya sea narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo o instructivo, tiene características específicas que determinan su forma y el estilo en el que se debe abordar su traducción. Según Brown y Yule, un texto es un registro verbal de un evento comunicativo. Es una instancia concreta del lenguaje en uso, es decir, es el lenguaje aplicado en un contexto real de comunicación. Un texto no es solamente un conjunto de palabras, sino que es una forma concreta en la que usamos el lenguaje para comunicarnos en situaciones reales. ¿Pero qué quiere decir esto? Significa que un texto es una manera de dejar constancia, de registrar algo que otra persona dijo o que un autor escribió en un momento de comunicación real. Por ejemplo, una conversación, una charla, un discurso, una noticia, una nota del editor. Todos estos son ejemplos de registros de eventos comunicativos. La idea de que un texto no es algo aislado, sino que está siempre vinculado a una situación, a un propósito, que hay interlocutores reales, que hay un momento específico. Esto significa que un texto no va a ser solamente un conjunto de palabras aisladas, sueltas por ahí, oraciones que se pusieron juntas, sino que es una forma concreta en la que vamos a usar el lenguaje para comunicarnos en situaciones reales. En el ámbito de la traducción, trabajamos con unidades léxicas y estructuras gramaticales. No podemos olvidar que debemos entender al texto como un todo, tanto en el inicio como en el final del proceso de traducción. Un buen profesional de la traducción no va a comenzar su labor sin antes leer todo el texto por lo menos una vez, para poder comprender eso que llamamos esencia, de qué trata el texto, qué nos habla, qué quiere transmitir, cuál es la intención del autor. Una vez que el traductor entendió el texto original, debe asumir la tarea de producir un texto meta que pueda ser aceptado como un texto en sí mismo. El texto meta debe ajustarse a las normas del idioma meta, en este caso a las normas de la lengua del español. Pero incluso entonces, la traducción todavía puede a veces sonar extraña o puede no tener sentido para el lector. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener que hacer la traducción siguiendo las reglas gramaticales, sintácticas y léxicas del idioma al que traducimos, el idioma meta, en nuestro caso la lengua española. Por ejemplo, si traducimos al español, vamos a respetar las reglas, las normativas de nuestra lengua. Les puse un ejemplo del trabajo práctico de la semana pasada. En el TM decía, the root cause for this is global warming. Global warming begins when sunlight reaches the earth. Muchos tradujeron como, la causa principal es el calentamiento global. El calentamiento global comienza cuando los rayos solares llegan a la Tierra. Acá tenemos un error de repetición, el calentamiento global y el calentamiento global. Entonces, ¿cómo podríamos haber hecho esto? Porque nosotros en español podemos usar pronombres, elipsis, reformular, tenemos formas de cambiar la estructura. Podríamos haber puesto, la causa principal es el calentamiento global, que comienza cuando los rayos solares llegan a la Tierra y ahí evitamos la repetición. Entonces, a veces hay cosas que se nos pueden pasar cuando hacemos una traducción. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre hacer una relectura y si se puede en voz alta, porque ahí vamos a notar, entonces nos vamos a dar cuenta de esos pequeños errores que por ahí podemos comunicar. Pero ustedes dirán, profe, en el texto original se repite, global warming, global warming. Yo quise serle fiel al original. Acá es donde entran lo que veníamos diciendo recién, las reglas de nuestro idioma, las reglas de la lengua española. Nuestro idioma es un idioma que valora la variedad léxica, no usamos repeticiones.
Repetir una misma palabra muchas veces seguidas puede sonar a pobre, a descuidado, sobre todo en los textos escritos. Entonces buscamos una forma de salvar estas cuestiones, usando, como les dije, un pronombre, una elipsis, una reformulación, la sinonimia. Tenemos diferentes estrategias. Las características de la organización textual. Reconocemos que un fragmento escrito es un texto en parte porque se nos presenta de esa manera y por lo tanto vamos a hacer el máximo esfuerzo posible para otorgarle el sentido como una unidad. Y por otro lado porque percibimos las conexiones dentro y entre las oraciones. Cuando leemos algo identificamos que es un texto no solo porque tiene letras o palabras, oraciones, sino porque presenta ciertas características textuales. Está organizado en párrafos, hay un título, quizás también subtítulos, hay signos de puntuación. Es el formato que esperamos encontrar en un texto. Tratamos de entenderlo como algo que tiene coherencia, como si formara parte de una idea, un mensaje completo, de un todo. No solo nos vamos a basar en la forma, sino también el contenido. Las oraciones van a estar relacionadas entre sí por un tema, por un orden lógico, por causa, efecto, todo siempre también dependiendo del tipo de texto que estemos hablando. Se puede clasificar a los textos de dos formas diferentes para captar este preparado. La primera clasificación se basa en los contextos en los que ocurre el texto y va a dar lugar a etiquetas como un artículo periodístico, un manual científico, una editorial, un folleto. La segunda clasificación es más subjetiva y no puede siempre aplicarse al texto como un todo, sino aparte de este texto. Entonces, algunas etiquetas comunes en este tipo de clasificación incluyen términos como narrativo, expositivo, argumentativo e instructivo. La primera forma de clasificar el texto tiene que ver con el lugar y la situación donde aparece. Es una mirada más externa y más social. Por ejemplo, si aparece en un diario, vamos a decir que podemos estar hablando de un artículo periodístico, de una nota del editor. Si aparece en una guía para usar un aparato, bueno, podemos hacer mención que se trata de un manual científico, de un manual técnico. Si es parte de una campaña para que los turistas visiten un lugar, puede ser un folleto turístico. Estas etiquetas nos dicen para qué fue creado el texto, con qué intención. Cuando lo escribió la persona, qué estaba pensando, qué es lo que quería lograr con él. O sea, responde a una intención comunicativa. Y la segunda forma de clasificarlos es más subjetiva. Tiene que ver con lo que el texto hace con el lenguaje, con el modo en cómo se organiza la información. Acá podemos hablar de textos narrativos, por ejemplo, si nos cuentan una historia, una secuencia de eventos, de textos expositivos, cuando nos explican o nos informan sobre un tema. Hay textos argumentativos, intentan convencer al lector de algo, instructivos, cuando nos quieren dar instrucciones, por ejemplo. Estas miradas no siempre aplican al texto completo. Las secuencias, un texto puede tener diferentes secuencias y más de una. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un texto periodístico puede tener una parte expositiva y una parte argumentativa. Bueno, esto es todo por la video lección de hoy. Espero que les haya servido este pequeño video, esta breve lección, y nos encontramos la próxima. Cualquier preguntita que tengan se pueden dirigir al foro, que yo siempre trato de estar atenta para contestarles. Saludos y les deseo una buena semana.